¿cierto?, el núcleo con el perímetro. Eso muestra cómo trancamos el edificio, perdón, la anterior, cómo trancamos el edificio a nivel de subterráneo. Porque ustedes ven que hacia arriba, cuando vieron la primera foto del edificio, es una huasca que tiene 200 metros, en la parte más angosta tenía 35 metros más o menos, en la parte larga 60 metros. Entonces ustedes se dan cuenta que eso llega a un subterráneo que tiene 80 metros en una dirección y 120 metros en la otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que los muros perimetrales son muchísimo más rígidos que los muros interiores del edificio y se tranca a nivel del primer piso. Y las fuerzas que trae el edificio a ese nivel se traspasan a los muros perimetrales del subterráneo, que eran estos que hicimos bajando de arriba hacia abajo. Entonces, la losa del primer nivel sale con muchísima armadura, es de 30 a 40 centímetros de espesor, y ustedes ven que la malla que tiene es de fierro entre 16 y 22. Entonces, uno en estas estructuras no puede ahorrar armadura. Y eso les muestra cómo hicimos disipación en este edificio. Ustedes saben que en los edificios, para lograr un mejor performance, actualmente en el mundo no solo se está fortaleciendo las estructuras, sino que también se busca hacer o disipación de energía a través de procedimientos como este, en que entre esas placas que están cada 3 niveles, en 2 cruces que van en la parte norte y sur del edificio, producen esas placas circulares que se ven al medio, ¿no es cierto?, que al producirse el terremoto, esto se mueve así y las placas estas fluyen y con eso se disipa parte de la energía y no se necesita disipar la energía en rotura del edificio, sino que en la rotura de estas placas. Y si fuera necesario, se pueden posteriormente reemplazar esas placas. Ahora, después del terremoto del 2010, nosotros le preguntamos al especialista que nos ayudó en esto, que fue Juan Carlos de la Llera, si acaso había necesidad de reemplazar las placas, que algunas de ellas fluyeron y perdieron parte de su pintura. Y él nos explicó que no era necesario porque no habían fluido tanto y que él había estimado reemplazar para un terremoto 9,4, 9,5. Y este terremoto fue solamente 8,8. O sea, si hubiéramos tenido un terremoto como en el año 1960, sí hubiera sido necesario reemplazar esas placas. Pero esas son necesarias solamente si hay un terremoto. Si no hay un terremoto, la estructura funciona sin la necesidad de estos dispositivos. Se estudió paralelamente a esto, en vez de tener estas placas de disipación de energía cada 3 niveles en las 2 fachadas norte y sur, tener masa sintonizada. Es decir, si ustedes en un edificio de esta categoría ponen una masa en la parte superior del edificio, suspendida como un péndulo, la energía se disipa en el movimiento de este péndulo y no en el edificio. O sea, se gasta parte de la energía del terremoto en eso. Eso está en varios edificios en el mundo. Actualmente se usa mucho. Sin embargo, el dueño del edificio prefirió esto porque la verdad es que los péndulos que teníamos que hacer para el caso de este edificio eran de 2 péndulos de 400 toneladas cada uno. Y el dueño del edificio, que se iba a quedar con el último piso, me dijo, oye, y sobre mi cabeza va a estar esos 2 péndulos de 400 toneladas. Me dijo, busca otro sistema. No me gusta tener 400 toneladas sobre la cabeza, aunque tomes todos los resguardos de que no se vaya a caer. Esa diapositiva les muestra la ganancia de esfuerzo de corte, o sea, el menor esfuerzo de corte que se produce en el edificio y el menor desplazamiento que se produce en el edificio debido a este dispositivo que pusimos, ¿no es cierto?, de disipador de energía. Ustedes ven que la ganancia de esfuerzo de corte no es mucha, es del alrededor de un 20% en la altura, se muestra en la segunda diapositiva de arriba. Sin embargo, la gracia de esta es la ganancia en las deformaciones. Las deformaciones en los pisos superiores tienen una ganancia alrededor de un 45%. Entonces, eso significa que el edificio se va a deformar menos con la curva roja en vez de la curva azul
si acaso le ponemos el dispositivo, así no se lo usamos. Entonces, esa es la gran gracia. Ahora, la ganancia de esfuerzo de corte nosotros no la consideramos para el diseño del edificio. O sea, dejamos como un coeficiente de seguridad extra en el edificio esa ganancia. Y eso les muestra el anclaje de estos tubos que tenían los disipadores, que tienen unas varillas Haas que traspasan el pilar al cual van anclados. Son del orden de 18 varillas Haas de como 2 pulgadas de diámetro con doble placa para tomar los esfuerzos de ese tubo que tenía 60 centímetros de diámetro y 1,2 centímetros de espesor. Este otro edificio, que es el edificio Titanio, que es un edificio de 30 pisos, 5 subterráneos, del año 1997, también pasó el terremoto, 0 falta de nuestra oficina, un edificio de oficina en la ciudad de Santiago, cercano al otro. También ustedes ven con un núcleo central y marcos perimetrales, las vigas son de 40 o 50 de ancho, no se alcanza a leer, desgraciadamente, por 60 de altura. Tienen una longitud, las más largas, del orden de 8 metros 80, que permiten 3 estacionamientos en los subterráneos. Las vigas, esto es otra cosa. Nosotros, normalmente en estos edificios con marcos, ponemos una viga en las fundaciones, de modo que sea tan rígida como la suma de todas las vigas hacia arriba. ¿Para qué? En caso de que haya algún problema de descenso de alguna fundación por causa de que el terreno no es uniforme, el descenso sea tomado por la viga de fundación y no por las vigas del edificio. Las vigas del edificio en la parte superior no sufren. Ese otro edificio, que es el edificio del Bosque 500, también muy cercano a esto. La gracia de este edificio es que fue hecho, el primer edificio hecho con estas losas alveolares pretensadas, en este caso con luces de 12 metros de largo y con 25 centímetros de espesor. También ustedes ven, el edificio tiene un núcleo central, la planta del piso tipo es esa, el núcleo central está al medio, ¿no es cierto?, con los ascensores y escaleras, y un marco perimetral con pilares del orden de 1 metro 10 de diámetro en el primer nivel, a pesar de no tener, porque la distancia entre los pilares es relativamente importante, son casi entre 9 y 10 metros. Y la luz, ¿no es cierto?, sin vigas es del orden de 12 metros. Eso muestra, si acaso vamos a la fotografía del edificio, ustedes ven que la parte superior, ¿no es cierto?, es más chica que los pisos de abajo. Sin embargo, los pilares que tenían esa parte superior no podíamos llevarlo hacia el hall del edificio porque hubiera perdido toda la gracia de la planta libre, ¿no es cierto?, en los primeros niveles que eran los pisos más valiosos. Entonces, allí lo que hicimos fue llevar, ¿no es cierto?, esos pilares en forma diagonal, en 2 o 3 niveles, hacia el núcleo o hacia otros pilares, poniendo vigas de amarra y con armaduras súper importantes. Ustedes se ven que todos los pilares tienen su armadura de confinamiento. Ahí están los estribos, ¿no es cierto?, que son de estribos de 12 milímetros a 12 centímetros uno de otro, y los fierros son todos fierros del 32, tengo entendido. Eso muestra cómo confinamos las cabezas de los muros. Antes del sismo del 2010, porque este edificio es del 97, y sin embargo nosotros ya confinamos las cabezas de los muros para evitar las fallas que vimos en algunas fotografías de otros colegas, ¿no es cierto?, en los fallas que vimos en el terremoto del 2010. Ahí están los muros confinados. Ese otro edificio de Condell, que tiene 26 niveles, yo creo que voy a saltarme algunos tal vez, ¿no es cierto?, porque son muy parecidos. También un edificio de muros, no sé cómo andamos con el tiempo. ¿Ah? Ya, perfecto. Entonces, me voy a saltar este porque es muy parecido a los demás. Este también. Este edificio tiene la gracia que la fachada que tenemos acá cae en pilares diagonales. En esta parte los muros tienen 16 pisos de altura y sin embargo, después del terremoto del 2010, es un edificio, ustedes ven, del año 2004, estaba construido para el terremoto del 2010,
no tuvo ninguna falla. El ingeniero que me ayudó en el cálculo de este edificio me dice que inmediatamente después del terremoto lo primero que hizo fue ver su edificio y estaba perfecto, estaba intacto, sin ninguna fisura en las columnas verticales que estaban ahí. Eso les muestra un poco cómo confinamos, ¿no es cierto?, esas columnas. Le pusimos unos estribos de amarre especial en la parte superior y pusimos unas vigas súper anchas, ¿no es cierto?, para tomar las tracciones que se producen en ese asunto. Ese otro edificio que también me va a saltar es un edificio de 30 pisos, también de muro. Este también no tiene mucha importancia. La gracia de este edificio que tiene como 32 pisos en Antofagasta es que su fundación está anclada a la roca. Entonces eso es lo que quería mostrarles de esta estructura. El edificio también del mismo tipo de los anteriores. Este edificio me interesa especialmente mostrarles, que es un edificio en Los Castaños, en Viña del Mar, está frente al Sporting, donde corren los caballos. Es un edificio de 23 pisos y 2 subterráneos, que se hizo el año 2014. La gracia de este edificio es que está en un suelo muy malo, un suelo tipo D, y inicialmente no podíamos hacerlo. Entonces decidimos hablar con Rubén Borochek, la oficina de él, nos ayudó a hacer aislación sísmica en el edificio. Nosotros hemos hecho algunos edificios aislados en Chile, que es otra técnica similar a la disipación de energía que mostré en el titanio, en que ustedes ven que lo que hace es poner un aislador a nivel basal y la deformación del terremoto del edificio aislado se muestra en azul. En cambio, el edificio, si no estuviera aislado, tendría la deformación en la curva negra. Entonces ustedes ven que hacia arriba el edificio aislado prácticamente no se deforma. Se mueve todo a nivel de primer piso y se mueve del orden de 25 centímetros. Entonces hay que dejar una huelga entre la entrada del edificio y en la parte que se mueve, la parte fija, del orden de 30 a 35 centímetros, del cual se salva mediante un puente. Ahora, el problema que tienen estos edificios aislados es que todas las acometidas del edificio tienen que ser flexibles para permitir que se produzcan estos movimientos. Y hay que preocuparse de la mantención de todo este efecto. Ahí eso muestra la losa de fundación y cómo van los aisladores montados en una losa, ¿no es cierto?, y una losa superior. Yo creo que podemos dejarlo hasta acá, si acaso el tiempo muestra alguna fotografía de los aisladores. Bueno, déjenme decirles que es algo muy interesante, pero lamentablemente el tiempo nos come. Muchas gracias, ingeniero. Le voy a pedir al ingeniero Rodrigo Ramos Garibi, vicepresidente del Consejo, y al ingeniero Luis Campa, que por favor pasen. El ingeniero Luis Campa es el secretario general del CISEG, que sean tan amables en entregar su reconocimiento y de veras lamentamos que el tiempo no nos permita profundizar un poquito más. Con el aplauso de todos ustedes, por favor. Para el ingeniero Alfonso Larraín Vial. Bien. Bueno, quiero decirles rápidamente lo que sigue y por qué nuestra presión de tiempo. Prácticamente vamos a eliminar el receso. Si usted